A continuación, usted disfrutará de un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Requiere la supervisión de padres responsables. Bienvenidos una vez más a su programa Memorias, una forma diferente para hablar de historia. Hoy vamos a continuar en las narraciones de los hechos importantes de nuestra independencia, principalmente en los años paralelos al bicentenario de nuestra lucha de emancipación. En el programa anterior hablamos del padre Llamosas, un sacerdote que se graduó en la Real Universidad Pontificia de Caracas a inicios del siglo XVIII me estoy refiriendo, es decir, alrededor de 1800-1805. Y hoy traigo al programa a otro sacerdote, pero del lado patriota. Este hombre se llamó José Félix Blanco. Es un guerrero, es un jurista, fue un gran patriota nacionalista, fue historiador y fue uno de los hombres más polémicos que vivieron en esta nuestra Venezuela de aquellos días. Un gran amigo de nuestro libertador, estuvo en las luchas por la independencia desde el principio, prácticamente desde el 19 de abril en adelante. Y hurgando en la historia, buscando en los libros, he encontrado unas historias que consideré que valen la pena traerlas al programa Memorias, porque es una historia, la del padre Blanco o la del sacerdote José Félix Blanco, bien interesante. Este hombre nació en Caracas en el año 1782 y desde su nacimiento entró en polémicas, porque fue un niño de padres desconocidos, al que se le llamó y aparece en la historia como expósito. El término expósito es poco conocido. Se refiere a aquellos niños o aquellos párvulos, como menciona la historia, que eran dejados abandonados a las puertas de las iglesias o que se los encontraban en las orillas de los ríos y que de alguna manera las mujeres que los parían pues no estaban interesadas en que murieran y tampoco estaban interesadas en que se supiera su orden de madre. Y por lo tanto, pues hacían esto de esta manera. José Félix Blanco apareció junto a la catedral en Caracas por estos años de 1782. Y también quiero que sepan, amigos oyentes, televidentes, que también fue expósito José Domingo Díaz, el hombre del que ya hicimos un programa, que era realista y que editaba la Gaceta de Caracas, y también fue considerado expósito don Simón Narciso Rodríguez, es decir, el maestro de nuestro libertador. Casi estamos seguros de que el papá de don Simón Rodríguez fue uno de los Carreño y que se le cambió el apellido porque era un hijo o un niño expósito. En el caso que estamos hablando, don José Félix Blanco fue apadrinado por un señor de apellido Blanco y también por uno de los Aristigueta. Y es una de las cosas interesantes que se encuentran en las páginas de la historia, que la fe de bautismo del sacerdote Blanco, en la fe del bautismo, aparece al final donde dice que el niño nació, que es expósito. Y se dice expósito porque fue expuesto, porque dicen que es expuesto. Yo realmente no entiendo muy bien esto de un niño que es expuesto. Y dentro de lo que pudiera ser el humor negro, uno pudiera decir que sí fue expuesto, pero ¿expuesto a quién? Expuesto al escarnio público, para demostrar que no era hijo de nadie. Porque si venimos a nuestros días,
pues el hecho de que nazcan niños de matrimonios de hombres y mujeres que no han sido casados, pues quizás no sea tan importante, porque al fin y al cabo no está tan arraigado aquello de los hijos naturales y de los hijos legítimos. Pero en el caso que estamos viviendo y en la época en que estamos narrando, en 1700, es decir, a finales del siglo XVII y a inicio del siglo XVIII, esto era muy importante. Y al ser expuesto, pues se consideraba que el niño no tenía origen de sangre como era necesario para muchas de las otras cosas que traía esta sociedad inútil, esta sociedad de predilecciones y de arreglos y de normas que se acomodaban de acuerdo a los intereses que existieran en la España y en las clases sociales que dominaban la Venezuela de entonces, que eran los blancos, por supuesto, y principalmente los españoles. Bueno, el niño llamado José Félix Blanco creció en la Caracas, si nos damos cuenta, era de la misma edad de nuestro libertador, tenían una diferencia de un año o muy pocos meses de diferencia, es decir, que crecieron conociéndose, igual que con el padre Llamosas que hablamos en el programa anterior, igual que José Félix Rivas. A finales del siglo, es decir, en 1799, hay una narración que dice que el padre Blanco presenció, cuando era estudiante del seminario y de la Universidad de Caracas, presenció cuando ahorcaron a España, a José María España, en la plaza central de Caracas. Más adelante, hay en la revisión una suerte de documentos interesantes sobre la vida de este señor, por cuanto era un hombre muy estudioso, era un hombre muy preparado, era un hombre muy aplicado en los estudios y que fue recibido en inicio dentro de la universidad para estudiar la teología, estudió la filosofía, y cuando ya tenía cierto nivel, entonces se necesitaba tener una autorización para tener, digamos, la opción a vestir el uniforme escolar y después el uniforme de seminarista. Y esto no se le consideraba a cualquiera, sino que para que pudiera vestir el uniforme de posible vicario, es decir, para optar al título de sacerdote, las leyes de entonces que emanaba la corona española y que tenía la real, porque era real, es decir, porque era de los reyes, la Real Universidad de Caracas, era que para que un joven, porque era para los jóvenes también, las mujeres no tenían acceso allí, ¿no? Para que un hombre pudiera acceder a estos títulos debería tener características de sangre blanca, condiciones de blanco absoluto y que debería provenir de un matrimonio legítimo y que fuera testigos de que las personas que conformaban ese matrimonio eran de origen blanco completamente. Esto nos estremece en este siglo en que vivimos. Pero amigos televidentes, vamos a detener la narración para seguir después de la pausa.